Bai, egunen guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etotzagatik. Gaurkoan Sibin Pasaia proiektuaren emaitzak emango ditugu eta nirekin Sara Lizarza egongo da, Mater Museoko arduraduna, eta mila esker zuen lanagatik eta hemen egoteagatik. Sibin Pasaia proiektua Bizkaiko golkoan aintzindari den proiektu bat da, eta kasu honetan itsas zaborrak eta mikroplastikoak murrizteko, jasotzeko eta kontzientzia hartzeko proiektu bat izan da. Egia esan, proiektu hau ez zan zabor asko jasotzeko, baizik eta ikusteko nolako eragina duen gure itsasoan. 75 kilo jaso dira, baina nahiz eta 75 kilo jaso bakarrik, komila artean, 28.000 item inguru jaso dira. 28.000 item jaso dira. Zabor mota desberdinak edo, gero Sarak aurkeztuko du bezala. Eta hori da hemen azpimarratu nahi duguna. Daramagu, ja dira urteak, Mater Museoarekin elkarlanean, beste instituzioekin baita ere, eta beste administrazioekin, eta beste eragileekin, baina beti Mater Museoekin lan egin dugu, eta hainbat proiektu egin ditugu ja. Ja da, Life Lema, Ecofish, Zero Zabor Uretan, Gipuzkoako zabor sakabanaturen fokuen inventarioa besteak beste egin ditugu zuekin. Eta horregatik, beti, merezi lan bada, ezagutza ezinbestekoa da kontzientzia hartzeko eta prebenitzeko, eta hau izan da proiektuaren, nire ustez behintzat, kualitatiboki, esan beharrekoa, kuantitatiboki noski, eta kualitatiboki baita ere, Sarak azpimarratuko dugu gero, nolakoa izan diren emaitzak. Proiektua, Aldundiak finantziatu du, 15.000 euro jarri genituen, eta departamentuaren lana izan da baita ere. Decía, y voy a ser muy breve, que el proyecto Sibin Pasaia es un proyecto que ha sido pionero en el Golfo de Vizcaya, que ha supuesto 5 semanas de muestreo, de recogida de datos. Es un proyecto, yo diría que algo más que de investigación, donde se han cogido solamente entre comillas, 75 kilos de basura, porque realmente era una papelera, digamos, para recoger muestras de la basura flotante de nuestros mares, de la bahía de Pasaia, pero que ni más ni menos han cogido 28.000 ítems. Y cuando digo 28.000 ítems, no me he equivocado, son 28.000 ítems que luego lo explicará Sara Lizarza, responsable del Mater Museoa, ¿no? Lo voy a decir también, con Mater pues hemos trabajado un sinfín de proyectos, solamente recordar los últimos, como he hecho antes en euskera, que me parece importante recordarlo. Se han trabajado Life Lema, Ecofish, Zero Zabor Uretan y se han hecho inventario de los focos de basura dispersa del territorio. Por tanto, es una colaboración que para nosotros es de plena satisfacción y merece mucho la pena que hoy conozcamos los datos de esta recogida de basura marina, muy centrada también en los microplásticos y el problema de los microplásticos. Y ya sin más le voy a ceder la palabra a Sara. Sara, zura daitza, edizunean. Eskerrik asko, Jose Ignacio, zure aurkezpenarengatik, mila esker. Egunon guztioi, yo soy Sara Lizarza, científica marina y educadora de Mater, el barcomuseo ecoactivo de Pasaia. Para los que no conozcáis Mater, voy a hacer una pequeña presentación. Mater es la última bonitera construida en madera que fue salvada del desguace en el 2003 por la asociación Itxasgela. Hoy en día es un verdadero centro de educación ambiental en el que ofrecemos experiencias para conocer, amar y conservar el medio marino. Tenemos 2 líneas principales de acción. Por un lado, Mater Museoa, con un amplio abanico de actividades en Pasaia y alrededores, y por otro lado, Mater Ecoactivoa, en el que llevamos a cabo proyectos y campañas de educación y sensibilización ambiental. El equipo Mater tenemos formación y una alta experiencia ya
en diferentes proyectos de recogida y caracterización de basuras marinas y microplásticos, tanto en playas, calas, como en el mar abierto también. Bueno, las basuras marinas siguen siendo uno de los problemas ambientales más graves a los que nos enfrentamos hoy en día en la Tierra, y no es solo un problema global, sino también local, ya que el Golfo de Vizcaya ha sido descrito por diferentes estudios como una zona de acumulación y alta residencia de basura marina. Sigue habiendo una necesidad de investigación y aumentar nuestro conocimiento respecto a la cantidad y a la tipología de residuos que se encuentran en el océano. Además, también es momento de innovar respecto a las metodologías que se usan para extraer muestras, ya que a veces las convencionales como embarcaciones pues pueden tener bastantes limitaciones. Y, cómo no, también pues es imprescindible seguir sensibilizando respecto a esta amenaza, ya que a veces puede llegar a ser invisible porque está sujeta a diferentes factores como pues las corrientes, que la gran acumulación de basura con el tiempo se hace en el fondo marino, y además que sobre todo está presente en pequeños tamaños como son los microplásticos. Todos estos aspectos nos llevaron a desarrollar el proyecto Sibin Pasaia, en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia. ¿Qué es una Sibin? Pues es una papelera marina que, instalada en diferentes puertos y clubs náuticos, recoge basura flotante. Fue ideada en el 2014 por 2 emprendedores australianos y hoy en día ya se encuentra en más de 1000 localidades del mundo. Tiene capacidad de sacar hasta 1,4 toneladas de basuras al año. Y Sibin Pasaia es el primer dispositivo de este tipo en todo el Golfo de Vizcaya, que nos complace a todo el equipo Mater pues haber sido pioneras en este aspecto. En septiembre del 2020, con el acto de presentación, comenzamos el proyecto piloto, que ha durado 6 meses hasta febrero del 2021. Este estudio piloto ha tenido como objetivo pues estudiar e instalar este sistema de recogida de basura flotante en la bahía de Pasaia, y ha tenido como objetivo principal prevenir e investigar a medio y largo plazo la presencia de basura y microplásticos flotantes en esta ubicación, en la bahía de Pasaia, además de otros objetivos específicos, como no, de retirar basura del medio, aumentar el conocimiento y divulgar pues esta amenaza y también los resultados del proyecto. En primer lugar, realizamos un pequeño estudio de viabilidad para estudiar pues, diferentes ubicaciones de este dispositivo en la bahía. Hemos tenido 2 ubicaciones. La primera de ellas fue el pantalán del Club Náutico de San Pedro, donde realizamos los 2 primeros periodos de muestreo y análisis en septiembre del 2020, hasta que el primer temporal de otoño causó estragos en este pantalán y tuvimos que reubicarla en el pantalán de los Prácticos de Pasaia, una ubicación más resguardada del mar abierto y que nos permitió concluir los últimos 3 periodos de muestreo y análisis, en noviembre del 2020 y los últimos 2 en febrero del 2021. La metodología que hemos llevado a cabo ha sido sencilla, ha sido logísticamente viable y, sobre todo, ha sido basada en la ciencia ciudadana, una herramienta que permite participar en este proyecto a gente que, en principio, no tiene que tener formación o experiencia y, con una pequeña supervisión y formación, como no, han podido participar en todas las etapas de este proyecto. Podemos resumir la metodología en 8 etapas principales y voy a detallar algunas de ellas. Primeramente, realizamos el muestreo, que consiste en diariamente vaciar la bolsa de captura en un contenedor y, además de registrar el peso diario y también las condiciones climáticas asociadas a ese momento en una hoja de datos. En segundo lugar, realizamos cada 3 o 5 días el procesado de la muestra, que consiste en separar la materia orgánica en forma de hojas, palos, algas de la basura, ya sean plásticos o microplásticos. Esta tarea es verdaderamente importante y requiere minuciosidad, ya que de ella depende el éxito luego del análisis que realicemos.
Hemos realizado el análisis, por un lado, de la basura marina más grande, mayor de 5 milímetros, separándola dependiendo del material y también la tipología de cada residuo para obtener una muestra cualitativa y cuantitativa de este tipo de residuos. También hemos hecho la misma tarea con los microplásticos, en un rango comprendido entre 2 y 5 milímetros, porque lo hemos hecho de una forma visual y hemos identificado y analizado uno a uno pues todos los microplásticos que fueron apareciendo, separándolos en 5 categorías diferentes: poliespanes, fragmentos de plástico duro blando y también pellets o esferas de plástico y fibras. Todos los datos que íbamos obteniendo en el análisis los hemos volcado en 3 bases de datos principalmente. Por un lado, la base de datos propia de Mater, que la podemos compartir tanto con los colaboradores como con centros de investigación que quieran estos datos para realizar estudios, como a la base de datos nacional del Ministerio de Transición Ecológica a través de la plataforma Marnova, y también la base de datos mundial de Sibin Project, a la que pues nutren de datos todos los Sibins que se encuentran repartidos por el mundo. Con cada resultado, con los resultados obtenidos en los diferentes periodos, hemos creado ilustraciones, infografías, vídeos que los hemos ido difundiendo en diferentes canales físicos y digitales. También es importante decir que nos hemos ocupado de hacer un mantenimiento diario, ajustando pues, diferentes problemas que hayan podido ir surgiendo, además de un mantenimiento mensual riguroso que ha consistido en desinstalar la papelera, desmontarla, limpiarla y volver a ponerla en funcionamiento. Bueno, voy a proseguir explicando los resultados que hemos obtenido en este estudio piloto. En primer lugar, mencionar que el esfuerzo que hemos dedicado en este estudio ha sido relativamente alto, ya que hemos invertido casi 400 horas en las diferentes etapas de este estudio. Y hemos podido calcular que para procesar la muestra de un día, de 24 horas, han sido necesarias 10 horas de trabajo. Los principales hitos obtenidos, ahí están. Bueno, pues puedo empezar diciendo orgullosamente que hemos adquirido e instalado la primera Sibin del Golfo de Vizcaya. Nos hemos familiarizado con su funcionamiento, con su metodología, y hemos solucionado los diferentes problemas que han ido surgiendo. Hemos creado metodologías y protocolos para las diferentes etapas de su funcionamiento. Y además, así como resultados más numéricos, hemos trabajado, ha estado en funcionamiento 37 días, un poco más de 5 semanas, esta papelera, en los que ha conseguido filtrar más de 22 millones de litros de agua, retirando 75 kilos de basura. Es toda esta cantidad de kilos, aunque parezca poco, yo creo que se puede visualizar sobre todo en el número de ítems que hemos analizado e identificado uno a uno, que han sido 27.000 ítems, de los cuales la gran mayoría, 20.000, han sido microplásticos. La media de captura ha sido de 2 kilos al día, aunque ha sido variable. Ha habido algunos días que hemos podido capturar medio kilo de basura y otros días hasta 5 kilos de basura. Voy a dar un par de detalles más respecto a los microplásticos y a los objetos más grandes que hemos encontrado. En esta ilustración podéis ver cuáles han sido los top 15, los 15 objetos que más hemos encontrado. En primer lugar, con una presencia arrolladora, allá están los casi 21.000 microplásticos analizados, seguidos de trozos de plástico no identificables medianos o mesoplásticos y también colillas, envoltorios de alimentos, bolsas, cabos y otros residuos que son pues, comunes en otras recogidas que realizamos también en el equipo Mater. Respecto a los microplásticos, como he dicho, hemos analizado con un rigor alto los microplásticos comprendidos entre 2 y 5 milímetros por la metodología de análisis visual que hemos utilizado. Hemos tenido un rigor alto, sobre todo con los poliespanes y fragmentos de plástico duro, mientras que se nos han podido escapar algunas fibras y algunos plásticos blandos que seguramente hubiesen podido aumentar esa cifra de los 21.000 microplásticos analizados.
La presencia de poliespan ha sido muy importante, ha correspondido más de un 40% del total de microplásticos analizados, mientras que el resto de las 4 categorías han ido variando en los 5 periodos de análisis. Me parece importante contaros que en la 4ª semana de análisis tuvimos una presencia de fibras de césped artificial bastante alta, lo que causó que la categoría de fibras en este periodo estuviera en segundo lugar. Todas estas 20.000 microplásticos han sido analizados y contados uno a uno, lo que nos ha dado un ritmo de captura de un microplástico por cada 2 minutos y medio que ha estado en funcionamiento la Sibin Pasaia. Bueno, respecto a las basuras marinas más grandes, simplemente comentaros que según la tipología de los residuos encontrados, el 97% de los residuos han sido de material plástico y el otro 3% correspondería a metal o cartón u otros materiales. Los trozos de plástico no identificables han representado casi el 80% de las basuras marinas grandes, mientras que las colillas y los envoltorios de alimentos también han tenido una presencia notable, y me parece interesante mencionar la categoría de envoltorios de plásticos de tabaco, que han estado en 5º lugar, y me parece sorprendente porque no es un objeto que hayamos encontrado en playas o en mar abierto, y que la Sibin Pasaia ha capturado casi 50 envoltorios de plásticos de tabaco. Bueno, para ir terminando, voy a contar también el trabajo de divulgación y sensibilización que hemos realizado, ya que ha sido una pata importante de este proyecto. Hemos divulgado el proyecto y sus resultados en las diferentes visitas a bordo que hemos tenido en el barco Mater, y también en la vitrina situada frente al barco en Pasai San Pedro, donde hemos colocado el soporte informativo del proyecto y las ilustraciones que mostraban los resultados periódicos. Además, hemos usado la web de Mater y las redes sociales para contar también los resultados y los hitos que íbamos alcanzando. Y comentaros que hemos tenido un total de 26 apariciones en prensa desde el inicio del proyecto, y bueno, con esta labor hemos conseguido el objetivo también de sensibilización y divulgación que teníamos. Nada más me queda para concluir. Agradecer a las personas que han participado también en el programa de voluntariado, que aunque no hayan sido muchas debido a las restricciones impuestas, un total de 6 personas se han acercado a Pasaia a participar en las diferentes etapas, tanto el muestreo como el análisis de esos 20.000 microplásticos. Y estoy también muy agradecida a mi equipo, al equipo Mater, y también a los colaboradores de este proyecto, que es la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia. Creo que estos resultados dejan en manifiesto el gran problema que tenemos con los microplásticos y la basura marina, y demuestran el potencial que tiene Sibin Pasaia para hacer el seguimiento de esta amenaza y obtener series temporales de datos largas, que es también lo que reclaman los centros de investigación. Y además, utilizando la herramienta de la ciencia ciudadana, se consiguen estos 2 objetivos: el de obtener datos para poder hacer estudios y aumentar el conocimiento, y además sensibilizar a la ciudadanía en general y visibilizar este problema que, como he dicho, a veces puede parecer invisible al usuario. Eta hori izan da guztia. Eskerrik asko, eta plazer bat izan da. Espero dugu 2021 ere jarraitzea proiektu honekin, eta astero erakustea zein den Pasaiako badiako egoera, bai mikroplastikoen inguruan eta itsasondakinekin. Listo. Mila esker, Sara, eta orain ez dakik alderarik badagoen. Bai, nik euskaraz nahiko nituzke zenbait gauza jaso, bai. Beste datuak eman dituzu, 37 egune zein duzuela guzti hau, ez dakitzen milaka litro filtratu dituzu, hori euskaraz ere jaso nahiko nuke mesedez. Bai, Sibin Pasaiaren proiektu piloto honetan, 37 egunez, egon gara lanean, egon da, itxastak arrantzi hau hondakinak hartzen, eta guztira ia 75 kilo zabor atera ditu. Hauetatik,
37.000 artikulu edo item identifikatu eta karakterizatu ditugu, batez ere mikroplastikoak izan direnak, guztira 20.000 mikroplastiko baino gehiago. Itsasakarrontzia lanean egon den bitartean, 22 milioi litro ur filtratu ditu, eta arazo honen ezagutza handitzen lagundu digu, eta baita ere sentsibilizatzen eta divulgazioa egiten. Top 15 ere aipatzen nahiko nuke mesedez. Bai, 27.000 artikulu hauetatik, gure top 15 lehenengo postuan esan bezala mikroplastikoak egon dira, bigarren eta hirugarren postuan egon dira plastiko zati identifika ezinak, ertainak eta handiagoak, ondoren zigarrokinak aurkitu ditugu, gero litxarkerien boltsak, makillak eta bilgarriak, eta ondoren, bosgarren postuan ere, egon dira tabakoen bilgarri plastikoak. Eta, beste artikuluak normalak direnak ere beste bilketetan. Sibin Pasaia va a tener un desarrollo posterior. A partir de aquí, ¿qué es lo que se va a desarrollar o a realizar? No sé, ¿hay algún objetivo posterior? Sí. Bueno, desde Mater, desde luego, nuestro objetivo es continuar con este proyecto. Nos gustaría seguir muestreando diariamente y poder analizar cada semana las muestras y así tener un seguimiento semanal de la presencia de microplásticos y basuras flotantes en la bahía de Pasaia y poder así, además, también hacer estudios de variabilidad, de saber en qué meses puede haber más residuos, de qué tipologías son, pero para eso necesitamos más datos y continuar con el proyecto. Proiektu hau portu barruan egindakoa da, portu barruetan egindakoa da, 1000 lekuetan esan duzunez. Hor, ateratzen den zaborraren kontua ez da oso mugatua, ez daite, arazoa ez dago itsas zabalean, ez da gizien baterainoko irisgarritasuna duen honek, arazoaren ze argazki atera dezaken portutara mugatuz bakarrik. Bai, itsasakarrontzi honen helburu nagusia ez da garbitzea, baizik eta ikerketa bat egitea, jarraipen bat egitea, eta batez ere bisibilizatzea, ez? Hau batez ere, itsasakarrontzi hauek batez ere portuetan eta jarrita daude, zeren itsasondakinen iturri nagusia lurra da, 80% edo gehiago lur barrenetik dator, eta horregatik jartzen da estoldetatik gertu, edo ibaien baita ere bukaeretan, non iturritik gertu jartzen dute, eta horrela itsasora iritsi baino lehen bilketa hori egiteko funtzioa dauka. Comparativa de lo que se ha visto en el Sibin de Pasaia con el resto de, no sé, de puertos náuticos, en fin, de otras localidades costeras donde también se acumula este tipo de basura. No sé si habéis hecho alguna comparativa. Sí. Bueno, estas 5 semanas de proyecto piloto han tenido un primer objetivo de familiarizarnos con su funcionamiento y la metodología para realizar el análisis y lamentablemente todavía no pueden ser comparables con otras localidades donde está instalada la Sibin que llevan más de 10 años recogiendo muestras. Pero es lo que nos gustaría. Ya desde la sede central de Sibin está en Sydney y ahí es el lugar donde más experiencia tienen y ya han desarrollado una metodología para poder comparar, ¿no? Una escala, digamos, de índices para poder comparar los diferentes Sibins que hay en Sydney, que tienen más de 20. Y nos gustaría poder extrapolar esa metodología a Sibin Pasaia para poder compararla, por ejemplo, con los Sibins que hay en Mallorca o en Ibiza, que son otros Sibins que hay en España, los únicos que hay, y ya también con el resto del mundo. Ez badago galdera gehiagorik, mila esker denoi eta gun arte. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko.